Cordial saludo. En la presentación de hoy se trabajarán los aspectos más importantes relacionados con las áreas de la gestión de calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones, enfocados en la planificación y ejecución, asimismo como se da su aplicación al contexto de idea del proyecto planteado en la actividad 1. Área de conocimiento de la calidad. Partiendo de la definición de la International Organization for Standardization, en donde la calidad se considera como la totalidad de características de una entidad que se basa en su capacidad para satisfacer necesidades establecidas o implícitas, se habla también de una satisfacción de necesidad en la gestión de la calidad de los proyectos para la cual fue emprendido. Es por esto que se deben resaltar unos principios básicos en la calidad de los proyectos referente a que se provean resultados para satisfacer el cliente, que se produzcan entregables basados en los interesados del proyecto. Es mucho mejor la prevención que la inspección de errores fuera del alcance del cliente. Tanto la gerencia como el patrocinador del proyecto deben brindar los recursos para la gestión de la calidad. Se debe mantener una relación gana-gana con los proveedores y buscar la mejora continua de los proyectos. En cuanto a la planificación de la gestión de la calidad, se puede decir que allí es donde se identifican los requisitos de los entregables y la calidad de los mismos, así como definir las métricas para el cumplimiento de requerimientos y la satisfacción del cliente. La ventaja más importante es que es una dirección y guía sobre la verificación de la calidad a lo largo del proceso y se realiza una única vez en puntos establecidos del proyecto. La planificación tiene unas entradas específicas que son acta de constitución del proyecto, que da la descripción del proyecto y las características del producto. También se encuentra el plan para la dirección del proyecto, en donde se denotan el plan de gestión de requisitos, riesgos, plan de involucramiento de interesados y línea base del alcance. Adicionalmente, los documentos de proyecto, en donde se encuentran el registro de supuestos, documentación y requisitos, matriz de trazabilidad de requisitos, registro de riesgos y de interesados. También incluye los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Entre las herramientas a utilizar se encuentran los estudios de benchmarking sobre proyectos similares para identificar buenas prácticas. También la tormenta de ideas, en donde se discuten con expertos ideas creativas. Entrevistas donde se conocen las necesidades y expectativas de los interesados. Está también el análisis de costos y beneficios del proyecto. Por otro lado, se habla de las técnicas de representación de datos, como lo son el diagrama de flujo, modelo lógico de datos, diagramas matriciales y mapeo mental. Posteriormente, la planificación de pruebas de inspección debe realizar una inspección del producto para corroborar que éste cumple con las necesidades del cliente y finalmente las reuniones en donde se encuentran los interesados del proyecto. Ahora, para la salida se tiene un plan de gestión y las métricas de calidad, las actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, las actualizaciones de los documentos del proyecto en donde se registran las lecciones aprendidas y una matriz de trazabilidad de requisitos, registros de riesgos y de interesados. Ahora, gestionar la calidad es poder convertir ese plan de gestión de calidad en actividades ejecutables dentro del proyecto, que evidencie que se están cumpliendo con las políticas y procesos de calidad pactados que están adecuados al proyecto. Igualmente, es importante mencionar que la gestión de la calidad sugiere mencionar cómo estos procesos ayudan en la creación de productos más óptimos y que esto contribuye en mejorar la eficiencia de los proyectos. De esta manera, el gestionar la calidad tiene unas entradas como lo son el plan para la dirección del proyecto, que es el que incluye el plan de gestión de la calidad. Por otro lado, los documentos de apoyo, que vienen a ser el registro de las lecciones aprendidas en el proyecto para ser aplicadas a futuro. Las mediciones de control de calidad, que son usadas para evaluar la calidad de los entregables, basados en los estándares especificados. Las métricas de calidad, que son verificados como base para el desarrollo de los entregables, y el informe de riesgos, que es en donde se identifican las fuentes potenciales de riesgo. Del mismo modo, entre las herramientas para este grupo vale resaltar la recopilación de datos para la toma de decisiones, vistas como listas de chequeo, el análisis de datos con estrategias para el análisis de alternativas, toma de decisiones bajo diferentes escenarios,
representación de datos bajo las metodologías de diagramas de afinidad, de causa y efecto, histogramas o de dispersión. Y finalmente se encuentran también las auditorías como procesos independientes para la revisión del cumplimiento de las políticas. Ahora, en cuanto a las salidas para la planificación, se encuentran los informes de calidad, los documentos de prueba y evaluación, las solicitudes de cambio, actualizaciones del plan para la dirección, que incluyen el plan de gestión de calidad, línea base del alcance, cronograma y costos, y finalmente las actualizaciones a los documentos del proyecto en donde hace el registro de incidentes, lecciones aprendidas y riesgos generados. Ahora bien, para el proyecto a desarrollar sobre la implementación de un sistema de agua potable en Pulí, Cundinamarca, al tratarse de un proyecto social en donde se busca el mejoramiento de las necesidades básicas insatisfechas de una población, es importante tomar como referencia la recopilación de datos a través del juicio de expertos en términos socioeconómicos y estudios ambientales y de maquinaria especializada para la puesta en marcha del proyecto. Es por esto que se hace necesaria la recopilación de la información evaluada desde la prefactibilidad del proyecto para conocer los posibles riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del mismo. Es por esto que durante la ejecución es de vital importancia el monitoreo permanente de la maquinaria generadora y de agua y de cada uno de sus componentes, ya que este es el principal riesgo que se corre en cuanto a la calidad del producto, ya que este proyecto toma el agua como indicador de cumplimiento, como desarrollo para la comunidad. De allí que, mediante la revisión diaria de la calidad del líquido vital del generador, se generarán informes finales sobre la ejecución de la calidad en la verificación del generador, así como incluirlos a futuro en los planes de mantenimiento como lecciones aprendidas a tener en cuenta. Lo anterior para garantizar que se cubran las necesidades y se cumplan con los requerimientos de los interesados. Ahora, en cuanto se habla de la gestión de recursos dentro del proyecto, se hace referencia a los que ocupan el talento humano, es decir, los empleados o colaboradores que tienen responsabilidades dentro del proyecto. Es preciso que se mencionen sus roles, actividades a realizar, habilidades requeridas y los niveles de comunicación dentro del proyecto. Es muy importante tener en cuenta que los proyectos no son solo un molde con cálculos a seguir. Los colaboradores son los que harán realidad este proyecto. Es por esto que una de las responsabilidades del director de proyecto es tener esas competencias que le permitan liderarlos, motivarlos, gestionar los conflictos y retribuirlos de la manera más apropiada. Ahora, en cuanto a la planificación de gestión de recursos, se habla de estimar, adquirir y gestionar los recursos físicos del equipo. Lo importante es que en este proceso se establezca la capacidad de tener los niveles de recursos basados en la complejidad dada del proyecto. Así como entradas principalmente, se tiene el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto, además de factores ambientales de la empresa. Dentro de estos se puede mencionar la cultura y la estructura organizacional, disponibilidad de recursos existentes y condiciones del mercado, así como los activos de los procesos de organización. Igualmente, entre las herramientas se encuentran el juicio de expertos en negociación de recursos dentro de la organización, además de la gestión del talento humano. Por otro lado, la representación de datos en donde se pueden presentar de forma jerárquica los datos más importantes de los recursos del proyecto. Asimismo, la teoría organizacional donde se contiene la información de los equipos y unidades de la organización. Y finalmente, considerar reuniones periódicas para la gestión de dichos recursos. De esta manera se obtienen unas salidas que son principalmente el plan de gestión de recursos con la identificación de los mismos, los roles y responsabilidades y organigrama del proyecto. Por otro lado, el acta de constitución del equipo en donde se establecen los acuerdos como equipo y finalmente las actualizaciones de los documentos en donde se deja el registro de los supuestos y de riesgos. Ahora, en cuanto a la gestión de los recursos y talento humano dentro del proyecto de generación de agua potable, se realizó un organigrama de proyecto en donde se mostrarán cada uno de los colaboradores del equipo,
es decir, el recurso y talento humano en cada una de las etapas de la ejecución del proyecto. Asimismo, se desarrolló un manual con la información del recurso humano para la ejecución del proyecto, en donde contenía para cada uno de los cargos asociados el título del cargo, la descripción, requisitos y procedencia. Es así como se muestra a título de ejemplo para el cargo del trabajador social lo siguiente. Título del cargo: promotor del programa de sensibilización. La descripción es: su tarea principal será la de diseñar e implementar planes de sensibilización en las comunidades objeto de intervención. Además, debe identificar a los líderes comunales para focalizar dicha intervención, a fin de brindar una transferencia de conocimiento del producto instalado y de sus beneficios, para que éste sea bien recibido por la comunidad y usado de manera acorde a los requerimientos técnicos. Sus requisitos son: educación formal, trabajador social, habilidades necesarias, trabajar en equipo, discreción, relaciones humanas, dinámica de grupo y computación, y que su procedencia sea preferiblemente del municipio de Pulí, Cundinamarca. Adicionalmente, en la fase prueba piloto se implementará el sistema de generación de agua, que es la etapa en la cual el generador atmosférico de agua adquirido entrará en funcionamiento para que la población pueda evidenciar su funcionamiento, determinar el impacto en su salud, cuantificar los niveles de producción y demostrar la calidad de agua producida por el sistema. Del mismo modo, en esta fase se diseñarán los sistemas complementarios, es decir, almacenamiento y distribución, que serán implementados en la puesta en marcha final que mitigará los efectos de la escasez de agua potable en el municipio de Pulí, en el departamento de Cundinamarca. Ahora bien, después de la delimitación de las funciones de cada uno de los integrantes del equipo y la realización de sus manuales de funciones y requerimientos del cargo, se realizó la matriz de asignación de responsabilidades, en donde se incluía mediante las convenciones R, persona responsable; A, persona que rinde cuentas; C, persona consultada; y persona informada. Se puede apreciar en la gráfica el nivel de asignación de las responsabilidades de los miembros principales de la ejecución del proyecto para proveer agua potable en cada una de la ejecución de las fases. Partiendo de la premisa de que una de las habilidades más importantes y deseables de un director de proyectos es comunicar, se denotan unas buenas prácticas a tener en cuenta para una efectiva gestión de las comunicaciones, como lo es tener en cuenta los interesados clave en cada una de las revisiones del proyecto, no olvidar a los interesados externos a la hora de las reuniones de avance, tener en cuenta la tecnología mediante redes sociales a la hora de establecer comunicaciones, manejar un formato de comunicación polifacético en donde se distinga entre grupos de edades y finalmente adoptar la metodología de organizar una reunión corta para poder hablar de los avances del proyecto diariamente. Por lo anterior, es que la gestión de las comunicaciones es la que incluye los procesos necesarios para que se satisfagan las necesidades de comunicación del proyecto con cada uno de sus interesados y la implementación eficaz de canales que permitan el exitoso intercambio de información. Adicionalmente, se vuelve imprescindible que el director de proyectos gestione la información de forma adecuada. Es por esto que además se integran unas consideraciones y disposiciones a tener en cuenta por parte del director de proyectos, como lo son: tener una escucha más abierta y efectiva, realizar preguntas para mejorar la comprensión, educar al equipo para que éste sea más eficaz, gestionar sus expectativas, tener persuasión con los miembros del equipo, obtener la capacidad de negociación para que ambas partes se vean beneficiadas y la resolución efectiva de conflictos para evitar ambientes de tensión. Ahora bien, en cuanto a la planificación de las comunicaciones, se cuenta con unas entradas que son el acta de constitución de proyecto, el plan para la dirección del proyecto, los documentos del mismo, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización.
como lo son las políticas y procedimientos de la organización para la gestión de incidentes, riesgos, cambios y temas relacionados con la ética y la seguridad, además de la información histórica y el repositorio de lecciones aprendidas. Por otro lado, en cuanto a las herramientas y técnicas, se tiene el juicio de expertos, análisis de requisitos de la información, tecnología de la comunicación que incluye la disponibilidad y confiabilidad de la tecnología, los modelos y métodos de comunicación, las habilidades interpersonales y equipo, la representación de datos y las reuniones programadas. Finalmente, en cuanto a las salidas de la planificación, se tiene como salidas el plan de gestión de comunicaciones, las actualizaciones del plan para la dirección del proyecto y las actualizaciones a los documentos de proyecto. En otra instancia, a la hora de gestionar las comunicaciones se cuenta con unas entradas como lo son el plan para la dirección del proyecto, que incluye el plan para la gestión de los recursos, comunicaciones e interesados, los documentos del proyecto, los informes de desempeño de trabajo, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Posteriormente, para la ejecución de la gestión de las comunicaciones hay unas herramientas que están relacionadas con las tecnologías de la comunicación y sus métodos, las habilidades de comunicación, el sistema de información para la dirección de proyectos, la generación de informes de proyectos, habilidades interpersonales y de equipo como lo son la escucha activa, la gestión de conflictos, la conciencia cultural y la conciencia política, y finalmente las reuniones programadas. Para la gestión de las comunicaciones dentro del proyecto de abastecimiento de agua potable en Pulí, Cundinamarca, y partiendo de los niveles establecidos en la gestión de recursos, se establece que los métodos de comunicación entre los miembros del equipo de proyectos será principalmente basado en la dimensión interna y de grupos pequeños, en razón a que el grupo para la ejecución del proyecto es pequeño y permite dicha comunicación. Ahora bien, para la comunicación con interesados externos del proyecto se opta por un tipo de comunicación externa con un enfoque masivo, en donde existe poca comunicación entre el gerente del proyecto e interesados en primera instancia, en razón a que se remitirán reportes periódicos sobre el avance de la ejecución del proyecto. Sin embargo, de requerirse con los interesados externos, se usará un tipo de comunicación oral formal en presentaciones, preferiblemente bajo el uso de plataformas de la comunicación. Para el caso de las reuniones con los líderes sociales, habitantes de Pulí, Cundinamarca y demás dirigentes del municipio, el plan de comunicaciones está diseñado bajo la dimensión de comunicación oral informal, en donde se realizan reuniones constantes a manera de realizar una capacitación y concluir con unas rondas de preguntas y respuestas. Es por esto que además dentro del plan se incluyen cronogramas y preparación para programar las reuniones con anticipación dentro de los espacios asignados y principalmente para tocar los temas relacionados a la agenda específica. Posteriormente, se diseñarán mecanismos para la publicación de minutas de la reunión, en el caso de reuniones presenciales o de grabaciones para el caso de las reuniones virtuales. Partiendo de que todos los proyectos tienen un riesgo, sea implícito o asociado, es válido afirmar que esto aplica tanto a proyectos pequeños como para millonarios emprendimientos. Es por esto que el riesgo puede ver como algo desconocido que puede afectar positiva o negativamente los objetivos propuestos de un proyecto, por lo que si se trata de algo bueno, se puede nombrar como una oportunidad y si es un aspecto negativo, como una amenaza. De allí que los objetivos de la gestión del riesgo son aumentar el impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad de los aspectos negativos con el fin de aumentar las posibilidades de éxito de un proyecto. Es así como para la planificación de la gestión de riesgos se tienen unas entradas como lo son el acta de constitución de proyecto, plan para la dirección del proyecto, documentos de proyecto, factores ambientales de la empresa, los activos del proceso de la organización como lo son la política de riesgos establecida por la empresa, categorías de riesgo y repositorios de lecciones aprendidas de proyectos anteriores o similares.
Asimismo, para la gestión del riesgo se tienen unas herramientas las cuales son el juicio de expertos, el análisis de datos y las reuniones programadas. Para finalizar se tienen las salidas, que es principalmente el plan de gestión de riesgos, el cual incluye la estrategia de riesgos, su metodología, roles y responsabilidades, financiamiento y categorías de riesgo. De esta manera, tomando el proyecto de generación de agua en Pulí, se estableció una estructura de desglose de riesgo en donde se identificaron las categorías de riesgo, las cuales para el caso particular en el primer nivel y segundo respectivamente se encuentran los riesgos de gestión y de allí riesgos asociados a la dirección del proyecto, organización y comunicación o divulgación. En segunda instancia, riesgos externos que hacen referencia a aspectos ambientales, legislativos o normativos, proveedores y tasas de cambio. En tercera instancia, riesgos de planificación asociados a los recursos y al financiamiento. Cuarto, riesgos comerciales que tienen aceptación o no de los clientes y contrataciones. Y finalmente, el aspecto técnico en donde se denota la tecnología, calidad de los procesos técnicos y la definición del alcance. Adicionalmente, hay unos riesgos por controlar, como lo son, en primera instancia, riesgos ambientales. Cada una de estas operaciones de realización del proyecto genera unos impactos ambientales en cada una de sus fases en el municipio. Hay unos riesgos de cumplimiento que se asocian con la capacidad del proyecto para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso entre la comunidad. Hay unos riesgos de imagen que están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia el proyecto. Hay unos riesgos estratégicos. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con el cumplimiento de los objetivos y fases del proyecto, la clara definición del diseño y conceptualización del proyecto. Riesgos financieros. Estos se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, pagos y manejo sobre los bienes de cada entidad, de la eficiencia y transparencia del manejo de los recursos. Y finalmente, un riesgo operativo que comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa del proyecto, que incluye riesgos provenientes en la definición de los procesos, posible desarticulación de los equipos de trabajo, lo cual conduce a ineficiencias e incumplimiento. Adicionalmente, aquí se muestra una porción de la identificación del riesgo del proyecto de generación de agua potable en Pulí, en donde se identificaron varios riesgos asociados a los factores mencionados en la anterior diapositiva. Estos se tomaron de los posibles riesgos u oportunidades que se pudieran presentar durante la ejecución del proyecto. Es por esto que, para poder realizar esta identificación, se tomaron unas definiciones de probabilidad para poder medir cada uno de los riesgos y medir su impacto de una forma cualitativa. Estos fueron: la probabilidad de ocurrencia se definió como raro, improbable, posible, probable, casi seguro. Y en cuanto a la definición de impacto, se definió como insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico. Ahora bien, para la gestión del riesgo se diseñaron unas estrategias para incluirlas dentro del plan de riesgo durante la ejecución del mismo, como lo son: desarrollar reuniones de manera periódica conducentes a fortalecer la implementación de la administración de riesgos con el equipo de trabajo designado para tal fin, generar mecanismos permanentes durante la ejecución para la mitigación oportuna de riesgos y la efectividad de posibles lecciones aprendidas, socializar en el ejercicio de la revisión por la dirección los resultados del análisis y valoración del mapa del riesgo con el fin de formular acciones de mejora y toma de decisiones con respecto al plan de gestión del riesgo. Finalmente, se establecieron unos roles y responsabilidades dentro del equipo de trabajo, como lo son: para el director de proyecto, establecer las directrices para la identificación, análisis, valoración de riesgos y oportunidades en el desarrollo de los objetivos y metas institucionales. Establecer las directrices para el tratamiento de los riesgos y la identificación de oportunidades. Y establecer la ponderación del nivel de riesgo
la administración dispuesta a aceptar en el logro de sus metas o el apalancamiento de sus oportunidades. Para el equipo de trabajo designado, principalmente, identificar y analizar y valorar los riesgos y oportunidades en los procesos y objetivos a cargo. Actualizar los mapas de riesgos de sus procesos y en la gestión cuando se considere oportuno. Evaluar y monitorear periódicamente los mapas de riesgos y los instrumentos de gestión. Realizar seguimiento y evaluación a la administración de riesgos y oportunidades. Y finalmente, realizar un seguimiento a la efectividad de los controles propuestos para los diferentes procesos. Para los demás interesados, sus roles y responsabilidades son contribuir en la identificación, análisis, valoración, definición de controles y autoevaluación de riesgos inherentes a los procesos en que interviene. Implementar los controles y las acciones de manejo de los riesgos asociados al proceso en el que participa, asegurando las evidencias para el monitoreo y seguimiento. Aplicar los elementos establecidos en la política, así como los lineamientos establecidos para operar la administración del riesgo en el Ministerio de Cultura y Ambiente. Utilizar un mapa de riesgos permanente como herramienta de autoevaluación y control, proporcionando información para el monitoreo, evaluación de controles y posibles propuestas de lecciones aprendidas a futuro. Finalmente, la gestión de adquisiciones es la que se encuentra asociada a las compras, tanto a cómo se planifican y se desarrollan. Esto hace referencia a las contrataciones de los bienes y servicios que necesita el proyecto para que se lleve a cabo. Esta área es propensa a cambios externos derivados de posibles inconvenientes como obligaciones, demandas, sanciones y otras. En cuanto a las entradas de la gestión de adquisiciones se encuentra el acta de constitución del proyecto, los documentos del negocio que incluyen el caso y el plan de gestión de beneficios, el plan para la dirección del proyecto que incluye el plan de gestión de alcance y calidad, los documentos del proyecto con la lista de hitos, asignaciones y del equipo del proyecto, matriz de trazabilidad de recursos, registro de riesgos y de interesados, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización, entre los que se encuentran principalmente listas de vendedores, políticas y pautas de compra, tipos de contratación y contratos por tiempo y materiales. Entre las herramientas técnicas se encuentran el juicio experto en temas de compras y contractuales, la recopilación y análisis de datos, el análisis de selección de proveedores y reuniones propuestas. Finalmente, en cuanto a la salida se encuentra el plan de gestión de adquisiciones con la forma de coordinar las compras, cronograma, métricas de adquisiciones, roles, restricciones y gestión de riesgos asociados. La estrategia de adquisiciones con los métodos de entrega y las formas de pago, los documentos de licitaciones, enunciados de trabajo, criterios de selección de proveedores, decisiones de hacer o comprar, estimaciones de costos, solicitudes de cambio, actualizaciones a los documentos del proyecto y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Ahora bien, en cuanto a la ejecución de las adquisiciones del proyecto de generación de agua, se hace referencia a la respuesta final por parte de los proveedores y al momento de adjudicar la contratación final. Es por esto que los resultados finales serían los contratos formales para la compra. Es por esto que sus herramientas principales son el juicio de expertos para la evaluación de las propuestas, asuntos técnicos y marco regulatorio, revisión de temas de publicidad, reuniones encaminadas a la resolución de dudas que pueden surgir y análisis de datos permanentes. De esta manera, siendo así para el caso particular del generador de agua potable, la gestión de adquisiciones estuvo centrada en la búsqueda de los proveedores que pudieran suministrar una maquinaria que pudiera proveer y distribuir la capacidad requerida para la población de Pulí. Durante la marcha se encuentran varios proveedores, sin embargo, se presentan diferentes aspectos adversos, que son los cambios, por ejemplo, en la tasa representativa del mercado, la cual, al fluctuar, hace que los costos de importación de la máquina cambien. Por otro lado,
La gestión de adquisiciones se denota en las reuniones realizadas con los proveedores, en los que un factor importante hizo referencia a la garantía que pudieran ofrecer sobre la maquinaria y la propuesta de mantenimiento sobre el particular. Muchas gracias por su atención.